Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo, 8 de la noche con 2 minutos. En cualquier momento estaremos desde la sede del Partido Nacional, en el denominado búnker de Papi a la Orden, y también estaremos desde la Coordinación General de Libertad y Refundación. Se anuncia la comparecencia de la candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada Godoy. Hoy revisamos con nuestros invitados la situación política del país postelección. Destacamos que hoy, 1 de diciembre, Día del Locutor Hondureño, tenemos un país tranquilo. Se puede conversar, se puede circular, contrario a un temor que en algún momento estuvo por ahí. Nuestros invitados para revisar el tema político del momento, el ex vicecanciller del país, Antonio García. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Shendo, gracias. Qué noche tan interesante, 24 horas después. Contento de estar aquí con este distinguido panel. Juan Carlos Aguilar, que fue de los coordinadores de un amplio grupo de veedores que estuvieron en todo el país y con una incidencia más que favorable para la democracia. Buenas noches, Juan Gracias, Carlos. Rosendo, por la invitación. Un saludo a la audiencia y a los colegas que están el día de hoy aquí con nosotros. Don Fernando Andoray, ¿qué tal? Gracias, Shendo. Siempre con ese detalle, Fernando llegó aquí. Estábamos con la formalidad del caso y el buen detalle de la broma para liberarse un poco con tensiones o cómo ha sido el día. Buenas noches, Fernando. Es que tenemos que estar contentos, hombre. Nos hemos librado de un gran país, de un gran peligro y hemos liberado al país. Pero eso se debe a una acción que debemos agradecerle con mucha fe al Todopoderoso, al Padre Celestial. Dios ha librado al pueblo hondureño del comunismo. Solo con Dios por delante podíamos hacer esto. No hay poder de Papi a la Orden, de Narrala, ni de nadie en el poder humano. Los que ofendían a Dios, los que perseguían a la iglesia, los que nombraban ministros ateos, los que andaban tratando de imponer matrimonio gay, a imponer el aborto, de la educación sexual adulterada en los niños, en las escuelas, de todos los que andaban tratando de destruir el plan de Dios de la Biblia, el Señor los puso en su lugar, Chendo. Entonces no nos engañemos los políticos. No son méritos humanos los que han liberado al pueblo hondureño. Es el amor de Dios. Y por eso el candidato ganador, que en nuestras cuentas, por supuesto, es Papi a la Orden, tiene un primer compromiso que es con Dios. Él tiene que cumplirle a Dios, porque si no le cumple a Dios, va a tener problemas. Dios nos ha hecho ese favor y por eso quiero felicitar al pueblo hondureño. Ustedes conocen las cadenas de oración. El pueblo oró por semanas enteras y Dios ha respondido. Entonces a quien hay que darle primero gracias es a Dios y por supuesto a la conducta de los políticos, los partidos y sobre todo el pueblo hondureño que ha hecho una fiesta cívica de esto. Y sí que fue una verdadera fiesta cívica. Hablábamos con el abogado Antonio García y nos decía justamente eso, del civismo con el que fue el hondureño a las urnas, más allá de los incidentes que no pasaron a más, respondió. Se estima, de acuerdo a algunos datos proyectados, porque no tenemos la totalidad aún de hecho, el sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral no se ha alimentado más allá de un 50% y ahí se paró y estamos en espera que ya pronto inicie el destuce de las maletas electorales y vamos a las realidades acta por acta revisando y que al final se aclare. Ya las proyecciones de diputados no van a tener mayor variación. Los congresistas del Partido Nacional estarán entre 48 y 52. Correcto. Estos son los datos corroborados por un sistema de inteligencia artificial que difícilmente va a presentar modificación. Les reiteramos, los datos en el Congreso Nacional, el Partido Nacional entre 48 y 52. El Partido Liberal alcanzará entre 38 o 42 diputados.
Libertad y Refundación, entre 31 y 33 diputados, y los partidos que se consideran emergentes a nivel de país, Democracia Cristiana y el PINU, aspiran a tener 2 o 1 diputado, ambos. Todo dependerá de los movimientos de la famosa plancha. Estos son los datos que se proyectan. ¿Me confirma, producción, si tenemos un contacto en vivo antes de hablar con nuestros invitados? Producción, ¿tenemos contacto? Bueno, antes de darle la palabra a nuestros invitados, Mario Morazán, en la sede de Libertad y Refundación, ¿cuál es el ambiente? Adelante. Muy buenas noches, Chendo, y a los invitados del banquillo. Para hoy, la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación convocó a una conferencia de prensa. Recordemos que ayer, en horas de la noche, posteó en su cuenta de X que iba a esperar la revisión de las actas, el 100% de las actas, para poder dar una declaración. En el transcurso del día nos hemos mantenido aquí en la sede del Partido Libertad y Refundación, aquí en la colonia Umuya de la capital, esperando esta conferencia de prensa. Hace unas horas posteó nuevamente en su cuenta de X que a las 8:30 de la noche convoca una conferencia de prensa. Estas serán las declaraciones, las primeras declaraciones de la candidata presidencial Rixi Moncada tras los resultados del TREP, y actualmente que ya se realiza el conteo oficial de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Estamos pendientes ante las declaraciones. Hay muchos simpatizantes de este instituto político, tanto dentro de la sede como en las afueras, esperando las declaraciones de la abogada Rixi Moncada. Nos mantenemos pendientes para hacer un nuevo enlace. Mientras tanto, vamos con ustedes a estudios principales, el banquillo y sus invitados. Chendo. Bien, muchas gracias Mario. Vamos a estar ahí desde la sede de Libertad y Refundación en breve. Queremos saludar, porque nos están viendo en la Florida, al destacado profesional del derecho honduro estadounidense, José Tercero Medencio. Un abrazo, doctor. Que señor, le dio por meterse de funcionario del gobierno de Estados Unidos, y ahora ya no nos puede acompañar en los programas. ¿Qué nos ha dejado este proceso electoral? Con una concurrencia que no se presentó como le esperábamos. No va a votar más allá del 53% de la población hondureña. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Chendo. Pues justamente hay 3 elementos que me sorprendieron mucho. El primero, el que acabas de mencionar, un grado de participación relativamente pequeño, dada la gran campaña que hubo para que fuéramos a votar todos los hondureños, y sobre todo el temor que se había expandido por la sociedad de que había que salvar Honduras y que para eso había que ir a votar masivamente. Yo esperaba un 70% de votación y al final, como dices tú, 52%. Sí, tenemos suerte. Eso no, normalmente en votaciones anteriores ha sido más alto. Eso me sorprendió mucho. Me sorprendió también el nivel de la derrota de Libre. Yo sabía en encuestas privadas, particularmente Le Vote, que es muy seria, que por ahí andaba Rixi, 15-19% en puntaje, pero no es lo mismo que uno escuche una encuesta que uno cree, a ver, el día de anoche, oficialmente por el CNE, en el anuncio, esos números tan bajos. Y esos números tan bajos le han dado paz a Honduras, porque ya hoy muchos funcionarios y diputados han dicho, perdimos. ¿Qué es lo que se hace en una democracia? Cuando tú pierdes, tú reconoces paladinamente que perdiste, autoevalúas todo, haces una crítica y autocrítica y sigues en la lucha democrática. No queda más. Y por eso yo creo que el anuncio de la candidata Rixi Moncada esta noche tiene que ser ese. No puede salir nadie a decir, vamos a defender el triunfo, hemos ganado, nos hicieron fraude, porque el nivel es tan bajo, 19%, que tú no llegas ni al segundo lugar si se cuentan las actas. Esa fue una sorpresa. Y la tercera es Trump, ese anuncio de llamar a los hondureños de votar por Asfura, viniendo de un presidente antimigrante, que ha expulsado a tanto hondureño, que canceló el TPS, que es antimigrante, y
y hacerle caso a él, a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser un anuncio sin trascendencia. No le voy a hacer caso a él, yo tengo mi voto asegurado, pero definitivamente que la carta Trump afectó. Entonces, estos tres elementos fueron muy particulares, pero hoy tenemos paz, y eso es lo más importante, y Honduras demostró que queremos vivir en paz y en democracia. Estamos contentos y esperando los resultados. Me gustan también los partidos políticos que no se han proclamado ganadores. Admiro mucho al candidato Asfura, que podría decir gané, pero no, dice, voy a esperar. Salvador, para dar esperanza a su base, ha dicho puedo ganar. No es que se proclamó presidente, pero dijo puedo ganar, en mi estadística yo gano. Hasta ahí está bien. Y Rick Moncada, pues qué bueno, que hay un silencio, que ha dado paz, y hoy vamos a escuchar lo que va a decir. Abogado Juan Carlos Aguilar, ¿qué pasó? ¿Qué encontró la veeduría a nivel de los diferentes centros de votación con este llamado de atención que lo compartía el abogado García, que a pesar de tener una esperanza en una votación alta, y cuando hablamos de alta es que supere el 60%, el reflejo es otro? Y digo, ¿qué ocurrió según el análisis de la sociedad civil? Porque hasta la semana anterior los sondeos nos proyectaban que más del 60% del empadronado asistiría a la urna, y la realidad es otra. Bueno, ahí, Rosendo, buena pregunta. Y hay que tomar en consideración varios factores, y no solamente es el día D, son factores que vienen desde atrás, y vienen desde atrás en función de la narrativa que se había venido construyendo, una narrativa para generar miedo, una narrativa para generar desconfianza, para que no se creyera en el proceso electoral, y en función de eso mermara la cantidad de votantes, porque sabíamos, los sondeos así lo sabían, los políticos también lo sabían, de que esta era una batalla de dos, una pelea de dos, en el caso de lo que estamos viendo hoy por hoy, el Partido Nacional y el Partido Liberal, y el sondeo establecía entre 16 y 19% la candidata oficialista, que es realmente lo que estamos viendo proyectado al día de hoy en este proceso electoral. ¿Qué pasó? En gran medida pegó una parte de esa campaña de miedo, de deslegitimar el proceso electoral, de generar mucha incertidumbre y mucha desconfianza, y aquí es donde entra un valor agregado, es el tema Trump. El tema Trump en el sentido, tuvo un impacto, el primer X que publicó, un impacto positivo, si lo queremos ver en el sentido de la migración de esos indecisos que se llegaron a catalogar y a conformar dentro del Partido Nacional, pero el segundo X, que es donde vuelve y respalda al candidato oficialista, pero menciona a Juan Orlando Hernández. Entonces, al mencionar a Juan Orlando Hernández, todavía es una herida fresca en la memoria del ciudadano hondureño por la vinculación a temas de corrupción, por el enjuiciamiento y la condena que tuvo también en los Estados Unidos, y eso también frenó, porque mucha gente, y se lo digo con conocimiento de causa, que decía, después del primer tuit voy a votar por el candidato Asfura, después de eso ya hubo como un freno. Entonces, la interpretación que se puede dar, y quizás es un pequeño segmento de la población, pero fue personas que o decidieron no votar o generaron, ¿no?, su voto hacia otro lado. Eso contribuyó a que el desarrollo del proceso electoral, si bien es cierto, se diera de una manera adecuada, pero esperábamos una mayor proyección en ese sentido. Bueno, aquí de nuestros invitados, Fernando es el más político de todos. ¿Qué mensaje le mandan a la clase política hondureña los compatriotas que acuden a las urnas? Porque reviven un bipartidismo. Y Honduras es el único país, después de Estados Unidos, con un bipartidismo vivo. Si revisamos toda la región, aquí han venido nuevas ideologías, nuevas tendencias, y han terminado con partidos centenarios. Si no miramos el caso de Guatemala, cómo estamos Costa Rica, con el Partido Liberal debilitado de muchos años en la democracia insignia de Centroamérica. ¿Qué pasa, Fernando, con este mensaje que le mandan a la clase política que ha estado en el ojo del huracán por muchos fallos que como sociedad hemos cometido? Yo creí que me ibas a preguntar por Trump también. No. Mire, yo creo que en esta oportunidad los hondureños nos pusimos de acuerdo para evitar que el país terminara de perder su democracia. Se cometió un error en el 2021 al amparo de un sentimiento de rechazo
que fue más lleno de odio y de desprecio contra el Partido Nacional con el Fuera Jo, y la población tuvo muy poco cuidado en detenerse a ver a quienes les estaba entregando el poder. Incluso sectores democráticos como Narral en ese tiempo y algunos sectores de sociedad civil se volcaron a apoyar una alianza sin saber quiénes estaban atrás de la alianza. Y aquí voy a reclamar mérito. Aquí en este programa solo Fernando Anduray decía: son comunistas, son comunistas, son comunistas. Y los demás me decían que me había quedado congelado. Hoy, después de 4 años del gobierno socialista, comunista, en el que la candidata de Libre se declaró seguidora de Fidel Castro y que quería para Honduras la misma realidad de Cuba, el pueblo hondureño se dio cuenta del error que se había cometido y gracias a Dios, en un afán de intereses comunes prácticamente, los partidos democráticos hemos logrado detener la continuidad del comunismo en el poder. De ahí entonces que la población es la autora de su historia política y no los dirigentes políticos. Los políticos hemos tenido, los dos partidos, que acoplarnos a las aspiraciones del pueblo hondureño, la sociedad civil que organizada empezó una lucha por la defensa de los intereses del país, la comunidad internacional que como nunca la vimos preocupada por Honduras y nos dieron su auxilio, y entendimos que teníamos que rescatar la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. De ahí entonces que los partidos de alguna forma tuvimos que recomponernos. El caso particular del Partido Nacional, primero el Partido Liberal fue desarticulado con el tiempo de la salida de Mel del 2009 y se fue partido en 2 pedazos, herido de muerte. Y de alguna forma logra recomponerse para esta elección, y el Partido Nacional con la crisis del 2021, después de que había hecho un replanteamiento político-ideológico con el humanismo, el humanismo cristiano, que no dio resultado, se presentó, hizo 3 gobiernos, pero se cometieron errores que nos costó el Fuera Jo. Hoy vemos un Partido Nacional que entendió el mensaje, se renovó, y aunque no quieran algunos, tenemos 20 de 23 diputados de Francisco Morazán y 10 posibles que tenemos, solo 2 se reeligen y son 2 mujeres, ¿verdad? Que no están comprometidas con actos reñidos ni con la moral ni con la que este ¿verdad? Es otro elemento a seguir, Fernando, Tony y Juan Carlos, de cómo también el pueblo ha tenido manifestaciones interesantes y que ya la vamos a revisar, porque muchos que fueron a la reelección, y no solo a nivel de diputados, a nivel de las alcaldías han recibido un golpe directo del elector. Por más que se invirtió, que hablaron, que dijeron que iban a asumir un compromiso de cambio, no se han reelecto. Y entonces, como corolario, el pueblo aplicó el voto de castigo. Así lo aplicó en el 2021 también. Y hoy lo vuelve a aplicar. Razonado. Estas son 2 lecciones políticas históricas para los partidos políticos que hemos quedado vivos, porque yo creo que Libre está herido de muerte después de esa elección. Y el Partido Liberal y el Partido Nacional, partidos tradicionales, tenemos que hacer una revisión de nuestro comportamiento en el ejercicio del gobierno. Te estoy diciendo que los nacionalistas, muy probablemente se va a confirmar nuestra victoria, pero debemos hacer caso al mandato de la Constitución de un gobierno de integración nacional. Debemos buscar la mejor gente y darle estabilidad política, económica y social al pueblo y al gobierno de la República. Momento, Fernando, porque esto sí me parece interesante, de un hombre que lo situábamos hace unos años como un nacionalista cerrado y radical. Y vean qué interesante este mensaje de algo que como maestro de Derecho Constitucional, Fernando lo ha dicho históricamente en la cátedra, pero pocos lo aplican, de un gobierno de integración en las circunstancias del país, sin que venga aquello, y a este ¿por qué lo pones? Si este más bien te atacaba, si este decía que vos no servías y le estás dando un puesto público sin tener el mérito de haber trabajado.
¿Qué tanto nos cambia el panorama como país tener pensamientos de este tipo? Por favor, Juan Carlos y abogado García. No, totalmente de acuerdo, y valorarlo, destacarlo y felicitarlo, ¿no? Aquí al abogado Anduray por ese pensamiento. Creo que es una oportunidad que tiene el bipartidismo. Al Partido Nacional, porque papi así es. Y Papi sí, es se un está hombre manejando abierto. así, exacto. Y por el manejo que se está teniendo en este momento en una elección muy apretada, que en algunos de los escenarios puede comenzar la crisis en los mismos partidos por estar tan ajustados, pero realmente, y por cómo puede llegar a quedar ponderado e integrado el Congreso Nacional, e indistintamente de quién ocupe la presidencia, porque es un resultado bastante cerrado, a lo que debe apostar en este caso el bipartidismo es a un gobierno de cohesión, a un gobierno de generar las bases para que este país comience a desarrollarse, para recuperar la institucionalidad, para recuperar ese Estado de Derecho y al final de cuentas no caer en radicalismos. Y yo creo que ni Nasrallah ni el candidato del Partido Nacional, Narria Fura, va a buscar generar esa confrontación o buscar generar ese tipo de discurso que sea: yo gobierno para mi partido, pero no gobierno para Honduras, que es lamentablemente lo que vivimos durante estos 4 años con el Partido Libertad y Refundación. Y por otro lado, y haciéndome obvio de lo que decía el abogado Anduray, si se confirma esa integración que usted mencionaba al inicio del Congreso Nacional y el bipartidismo, tanto Partido Nacional como Partido Liberal, deciden tomar posiciones y deciden tomar decisiones en función de una agenda común, me sumo a lo que él decía, es una herida de muerte. Políticamente hablando, Libertad y Refundación podría quedar acabado porque se vuelve un partido intrascendente. Porque simplemente entre Partido Nacional y Partido Liberal, si se conforma ese Congreso así, pueden tomar las decisiones por mayoría calificada sin ni siquiera convertir en un interlocutor libre. Buen punto, porque alcanzan más de esa Más de mayoría 86. calificada, casi se llega a la absoluta. Casi 24, llegamos 24. a las 3/4 Sí, partes. Que es la mayoría, Son Muy pocos se aprueban. 94. Es la calificada. Sí. Bueno, mira, la Constitución, creo que el artículo 5 o el 7, o sea, los primeros de la Constitución ordenan que hayan gobiernos de conciliación nacional. Lo que pasa es que no se practica, pero la Constitución así lo ordena. Así que sería lo correcto y lo legal también, lo constitucional hacerlo. Qué bueno que lo que dice Anduray, que Narria Fura piensa así, y Salvador lo ha dicho reiteradamente, que él va a gobernar con lo mejor de Honduras. Lo ha dicho siempre. Así que esperamos cualquiera de los dos que gane, y obviamente que yo prefiero y espero que gane Salvador, pero no lo sabemos todavía. Yo anticipo un gobierno de coalición, de conciliación, y una confirmación en el Congreso para poder gobernar y legislar, porque juntos pueden hacer lo que ellos quieran. Pero no estoy de acuerdo de que Libre va a desaparecer, porque es un partido fuerte, la izquierda existe, la izquierda no va a desaparecer solo porque perdió una Pero elección. ¿qué replanteamiento se deberá tener? Porque hemos visto en otros países una izquierda con mucha más cohesión en sus planteamientos. Y ahora mismo, si queremos un ejemplo, en 14 días, Chile, que es un ejemplo de democracia, Mira, en América define. Sí, hay diferentes izquierdas. Está la izquierda cavernaria, está la izquierda moderada, está la izquierda inteligente, la izquierda radical, hay de todo. Si Libre quiere algún día volver al poder, tiene que moderarse, no tiene que hacerse enemiga de la empresa privada, ni dar esas líneas de intromisión en un proceso electoral, o judicializar a la oposición, el famoso lawfare. Tiene que aprender de esto, porque si Libre hubiera hecho las cosas bien, normal, sin meterse, hubiera sido una elección normal, sin trascendencia, el mundo no hubiera estado viendo esta elección, tal vez Trump tampoco hubiera dicho nada, y eso que hizo, causó esa intervención, esa paralización del CNE, causó nerviosismo en todos los hondureños y hizo que la gente fuera a responder y a castigar con un 19% este partido. Yo jamás imaginé que el Partido Nacional iba a volver al poder 4 años después, te lo juro. Nosotros lo decíamos. Tú lo decías, creo. Sí. Lo dijo Renato. Y les daba también, les decía a Chendo, ¿y cuántas veces te dije en HRN que
entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, entre Nasrallah y Papi, teníamos el 80% del apoyo del pueblo. Siempre manejé ese 80%. Pero ¿sabes por qué no me lo y es creía? exactamente como salió. Pero ¿sabes por qué no me lo creía que iban a volver tan pronto? No han vuelto todavía, que conste, todavía no sabemos, pero suponiendo, suponiendo. Ya el subconsciente ya estaba. Claro. Las actas, mira, Cortés está por llegar y tiene ahí 3-1 la proporción de marcas a favor de Pero hay un Salvador, abstencionismo bien alto en falta Cortés. Atlántida, o sea, Hay un abstencionismo puede haber una bien alto en agradable Claro. noticia pronto. Así que, pero me gusta la moderación, que no estamos diciendo aquí ya gané, vamos a defender el triunfo. No, pero lo que te decía es que el Partido Nacional nunca se renovó, el pueblo lo renovó, eligiendo nuevos diputados. Qué bueno, qué bueno, como porque debe es más ser. Pero legítimo ustedes todavía. no, ustedes son los mismos en el Comité Central, la misma No, gente. no, Chávez se no. salió porque se salió, no porque lo sacaron. Entonces nunca se renovaron, son los mismos. Ojalá No, que no, aprendan. no. Ojalá. Yo sé Pero que- bueno, miren qué constructivo el debate en medio de la diferencia que tiene Fernando con el abogado García, con el abogado Aguilar. De eso se trata, que lo habíamos perdido en los últimos tiempos, de debatir a conciencia, de no, yo no estoy de acuerdo con Respetuosamente, Juan Carlos, claro. con Fernando o con Antonio, pero al final así se discute en las sociedades, no con la diatriba y el señalamiento que tanto daño nos hizo en los últimos años. Hacemos una pausa pendiente de la comparecencia de la presidenciable de Libre Rixi Moncada. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo Fernando Anduray, Juan Carlos Aguilar y el abogado Antonio García. Todos son profesionales del derecho. ¿Cuál debe ser de entrada el compromiso de la clase política a nivel del Congreso? Vamos a analizar esa composición de la Cámara Legislativa con un poder del Estado apático, abúlico, que ha estado paralizado. ¿Cómo debe plantearse un funcionamiento efectivo en armonía con el poder ejecutivo? Esto porque se perdió, más allá de que siempre hay diálogo, de que siempre existe entendimiento, eso se perdió. Fernando, ¿cómo fueron efectivos los congresos del pasado? Fernando fue diputado del Partido Nacional con gobierno liberal. Y sí había conflicto dentro del bipartidismo, pero siempre hubo entendimiento al final. Yo tuve unos enormes debates con Pineda Ponce y con Gautama Fonseca. Yo lo recuerdo. Con Carlos Flores, con Jorge Arturo Reina, ¿verdad? Recuerdo los debates por la forma en que increpaba la oposición Rodrigo Castillo. También. Entonces, el tema es que cada quien defendía sus posiciones, pero respetando el espacio del otro. Y al final, Chendo, después de cada elección, el partido que perdía la elección no se ponía los moños para negarlo. El caso donde tuvimos un poco de problema fue el de Pepe con Mel Zelaya. Porque 2009. declararon electo a Mel. 2005. Sí, y lo declararon electo sin incorporar más de 7,000 actas de resultados que nunca tomó en cuenta el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Nacional de Elecciones. Entonces, pero ahí hubo una cantidad de cosas, ¿verdad? Nosotros, como el corte político ideológico de los dos partidos, uno es liberalismo y el otro es nacionalismo, nacido del seno del Partido Liberal, históricamente. Entonces, tenemos una visión constitucional de respeto al Estado de Derecho, a la institucionalidad jurídica, a la división de poderes y la idea de que el gobierno es una institución de servicios y que los funcionarios públicos son servidores del pueblo y no como estos que estando en el gobierno, estando de directivos del Estado, creían que todos estábamos obligados a obedecer la voz de Mel Zelaya, hombre. Fíjate que Mel Zelaya ni siquiera era funcionario público y dirigiendo el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Hombre, es una cantidad de ofensas al Estado de Derecho, de irrespetar la ley, que en el Partido Nacional y en el Partido Liberal no se han visto en esos extremos. Ahora, como estamos en el afán de la recomposición política de los dos partidos, yo creo que hay que reconocer que históricamente se cometió errores haciendo concesiones que facilitaron corrupción y facilitaron impunidad, tanto en los gobiernos liberales como en los gobiernos nacionalistas. Eso descompuso la sociedad
permitió que el narcotráfico permeara la sociedad, que aparecieran fuerzas extras de capitales sucios, contaminando incluso el sistema financiero nacional y no digamos la sociedad en sí. Y eso al final nos pasó la factura y debilitó tanto la institucionalidad que permitió que gente como Libre llegara al poder. El pueblo estaba cansado. El pueblo estaba cansado de las cosas que estaba viendo de los dos partidos políticos tradicionales. Y ahora, por eso hoy tenemos que ser distintos y hablar un idioma de entendimiento, ¿verdad? Ojalá que Narrala modere un poco su impulsividad para que se facilite ese entendimiento necesario. ¿cómo debe ser esa moderación y ese entendimiento entre la clase política? Obvio, si no estamos de acuerdo en una postura, habrá que llegar al debate y decir por qué la rechazamos, pero no la descalificación, que fue lo que acostumbramos en los últimos días, abogado García. Yo creo que un primer paso sería aprovechar y aprender de esta crisis que vivimos estos 6 meses de tensión, de zozobra, de nerviosismo, de intromisión del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía en el proceso electoral y la politización del CNE y todo lo que hemos visto, aprender esas lecciones para que en el año 1, el año próximo, cuando nadie está pensando en elecciones, se hagan las reformas legislativas importantes y urgentes que hay que hacer, despolitizar el CNE. Una agenda común legislativa en el Congreso. Ponerle freno digamos, usted no puede judicializar a un comisionado del CNE en año electoral. Reglas, así, reglas. Persecución política de cualquier clase debe ser prohibida. Hacer que el presidente del Congreso no sea un príncipe, un emperador, tantas cosas. Y en el año 1 hacer eso, y si lo hacemos bien todos los partidos, nos va a crear confianza y un buen ambiente y va a ser muy productivo. Y que cumplan, abogado Aguilar, porque yo recuerdo aquí que una serie de recomendaciones de la Comisión de la Verdad 2010, 2011, 2012, en ese tiempo se trabajó. Ahí habían cosas buenas, Segunda pero vuelta, solo fue... Estuvimos con Tony nosotros en ese diálogo metidos allá en Chimilique. Sí, solo fue el documento, aquí tenemos esto, Sí, y lo llevaron. Y gaveta. Engavetado. Bueno, tiene una gran oportunidad el Congreso si se llega a materializar esa composición. Una oportunidad que no aprovechó incluso el Congreso anterior. Era un Congreso muy ponderado en función de la representatividad, pero no se aprovechó para generar acuerdo, para generar diálogo y para hacerlo mucho más democrático. En ese sentido, hoy por hoy, y para mí es clave, una junta directiva de calidad. Personas que de verdad entiendan la técnica legislativa, sepan consensuar, sepan dialogar, se genere, ¿no? Por ejemplo, Redondo llegaba con la agenda oculta y el Pleno conocía la agenda el día, ya cuando se aperturaba la sesión. Entonces es realmente alguien que tenga esa capacidad de cohesión, de diálogo, de acuerdo de las diferentes bancadas, porque así es que se construyen esos acuerdos. Devolverle la dignidad a los cargos del Congreso. Miren, totalmente de acuerdo. Esa es la más alta dignidad de hacer leyes. Es el principio de la justicia, por Dios, lo más sagrado. ¿Sabe que el artículo 1 de la Constitución, el primer valor que manda, que se debe buscar, es la justicia? Sí. Porque si hay justicia en el país, cada quien tiene lo que le corresponde. El bien común. Cumple la ley y se busca el bien común. Y luego pasar al tema de reformas, porque se necesitan reformas en materia de lucha contra la corrupción, y para mejorar y democratizar todavía más los procesos electorales, con tiempo se deben de realizar reformas electorales. Todos los años hablamos, cada 4 años estamos hablando de lo mismo. No podemos llegar al año último, ¿no?, previo a la elección para buscar reformas electorales, y son de esas cosas que se tienen que generar. Si realmente es una clase política que se quiere lavar la cara, una clase política que quiere reconfigurarse y llenar, ¿no?, esas posiciones, y lo que decía el abogado Anduray, volverle a dar dignidad a los diputados. Ese cargo de diputado está prostituido. Usted le pregunta a la gente qué opina de un diputado y realmente es una opinión muy, muy negativa. Sí, y ¿sabes qué? Y si no lo los niños, portate bien, que ahí va a quedar de y diputado. Si no lo hacemos, Andoray, y si no lo hacemos, si no hacemos eso, en 4 años vuelve libre, ¿ah? A decir, miren, son iguales. Y atentos, parece que aquí en el país no tomamos las cosas en serio. Ya hemos tenido ejemplos de algunos países que se llegó al hartazgo con la clase política tradicional e incluso con políticos que llegaron por circunstancias que plantea
Antonio, y le permitieron a un gobernante que apareció por ahí, llegó al poder, pero falló. Y ni siquiera lo dejaron. En Ecuador tuvieron ni siquiera lo dejaron terminar, sino que lo terminaron sacando. El caso de Ecuador, hay muchos casos que así. lo terminaron declarando loco. Sí, correcto. Ojo a eso, porque aquí de repente, si no cumplen con muchas de las propuestas, ya no es que va a venir una ideología diferente, que nos van a poner, y voy a hacer de repente hasta pesado, nos podemos quedar con un cualquiera en la presidencia y esto va a ser una Sodoma y Gomorra. Hay que tener mucho cuidado. Pero no solo es el comportamiento de los políticos, es el comportamiento de la sociedad. En este sistema de gobierno democrático, republicano y representativo, el papel de la inversión, la propiedad privada y el sector financiero es fundamental, porque de ahí nace la riqueza y la generación de ingresos para la familia y los trabajos económicos. La empresa privada hondureña debe modificarse. A mí no me quieren los empresarios privados del COEP, porque yo les digo, tantos años de gobiernos nacionalistas y liberales, los empresarios poniendo a los asesores presidenciales, ¿verdad? Los coordinadores económicos de los gobiernos. ¿Y cuál ha sido el producto? Una sociedad en la que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, gobierno tras gobierno. Eso no es democracia, eso no es bienestar social, eso no es un Estado de Derecho, ahí está fallando algo. La justicia social la vas a obtener cuando tu sistema económico genere un bienestar social y tenga justicia. Pero no podés tener una empresa privada pensando solo en exoneraciones, pensando solo en el beneficio personal, que se pueden hacer ricos, agarrar dinero, ponerlo fuera de Honduras, en bancos, mientras la pobreza crece aquí. Debemos encontrar la forma de abandonar ese modelo económico liberal, neoliberal, que es oprobioso, que solo genera pobreza, pobreza, pobreza. En eso Libre no dejó de tener razón y por eso creció un poco, porque ofrecieron cambios en el sistema económico. Desgraciadamente, el comunismo siempre ha sido cuento y lo que teníamos ahora es un nuevo familión, que en vez de 10 tenemos 11. Muy bien, vamos a ir a la pausa, 8:42 minutos. Yo quiero hablar un poquito después. Después, solo permíteme ir a la pausa, Fernando. 8:42, son 43, son las 9:43 minutos en Nueva York. Hace algunos instantes damos esta información de última hora. Ha salido de la cárcel en donde guardaba prisión Juan Orlando Hernández Alvarado. Repetimos esta información de última hora que adelantamos aquí en Al Banquillo. Posteriormente tendremos más elementos en espacios informativos. Ha quedado en libertad ya el expresidente Juan Orlando Hernández. El abogado defensor en la causa, el abogado Estabile, ha confirmado hace algunos instantes que ha quedado ya en libertad el ex gobernante hondureño que fue indultado por el presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump. Cumplió su palabra Donald Trump. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Al Banquillo. Bueno, estábamos revisando aquí algunas consultas que nos están llegando. Fernando Anduray ha estado en entes políticos. ¿Cuánto habrá que esperar para que ya arranque el destuce de las maletas y tener ya... Se tiene que poner en cero. El sistema va a entrar en cero en cuestión de días. Quizás puede ser mañana. ¿Cuándo arranca ya el destuce? ¿Cuando todo esté aquí en Tegucigalpa o ya se puede iniciar con las maletas que han llegado? Fernando. Pueden iniciar inmediatamente, no tienen por qué esperar. O sea, ya con lo que tienen mañana. Sí, es correcto. Además, hay 2.000 actas o 1.463 actas que vinieron con inconsistencia en el TREP. Ya debieron haber sido revisadas desde anoche. A las 9, 10 de la noche tenían que haber empezado la revisión para incorporarlas, para que empezáramos después a revisar las inconsistencias 1, la 12, todas estas que mencionó hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo voy a aprovechar este punto de esta pregunta, Chendo, porque en el Partido Nacional queremos pedirle al Consejo Nacional Electoral que haga
públicos, que abra esos canales dedicados que se pusieron a favor de ASJ, del Consejo Nacional Anticorrupción, del COEP, de los 5 partidos políticos, de la prensa, a los cuales están transmitiendo simultáneamente las actas de los resultados que llegaron en el TREPS. Resulta que anoche transmitieron, hasta hoy en la mañana, cuando cerraron los canales, transmitieron el 55.86% de las actas a nivel nacional. Eso equivale a 10.701 actas que transmitió el TREPS, que esperábamos que fuera el 95%, ¿va? Pero solo transmitieron el 55%. Y de estas 10.700 actas, 9.238 llegaron correctas y 1.463 con inconsistencias que tienen que ser revisadas desde anoche. Tenían que empezar a revisarlas. Entiendo que parece que hoy empezaron a revisarlas. Pero ¿cuál es el llamado de nosotros? Cuando metemos los resultados de estas 10.701 actas, el Partido Nacional le lleva una ventaja de casi 170.000 votos al Partido Liberal. Y desde anoche que metieron solamente, que publicaron 6.600 y pico de actas, empezaron a alimentar, y desde ayer a las 11 de la noche hasta hoy, las actas que ha estado metiendo el Consejo Nacional Electoral son de Lloro y de Cortés. Y eso provocó que en lugar de que creciera el voto a favor de Papi a la Orden, más bien Narrala se acercara, y cierran cuando está a 500 votos Papi de Narrala, con Papi arriba. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Porque nosotros hemos visto las comparecencias de Narrala, y en cada comparecencia te habla, mira esta acta, mira esta acta, mira esta acta, mira esta acta, todas son de Cortés. O de Lloro. Y nosotros queremos que la gente vea lo que pasó a nivel nacional. Cuando se cierre, porque Chendo, yo quiero informarle al pueblo hondureño que nosotros tenemos el 100% de las actas que se dieron anoche en las urnas de todo el país. Anoche, en la madrugada, ya teníamos los reportes telefónicos o escaneados o fotografías de las actas. Un momento. Y hoy las mandamos a recoger en físico en helicóptero. Ya las tenemos, ya están aquí en Tegucigalpa. Pero no queremos hablar de eso que nosotros tenemos. Queremos de lo que está publicando el Consejo Nacional Electoral. ¿Me dice algo? Sí, quería decir que de acuerdo a Salvador Narrala y el Partido Liberal, en nuestras proyecciones vamos a ganar. Entonces aquí no nos pagamos en el juego. Yo digo vamos a ganar, tú dices van a ganar ustedes. Yo digo que esperemos. Bueno, esperemos el CNE que diga. Pero nosotros estamos pidiendo que no hablemos de proyecciones, que hablemos de los datos reales del Consejo Nacional Electoral. Arranquemos con ese destuce, pongamos exacto. Eso en cero, Chendo, y ahí hay ojos de todos los partidos. Pero es que ya hay información oficial de 10.700 actas y no las han publicado todas. ¿Y Colet dónde está? ¿Verdad? Entonces, lo que necesitamos es que queremos marchar con la fiesta en paz con el Partido Liberal. Hombre, si tienen las 10.701 actas, revisémoslas, las que publique el Consejo Nacional Electoral. De ahí agarramos la información, hagámosla pública y veamos cuáles son los resultados reales. ¿Por qué, Chendo? Queremos evitar que pase lo del 2017, cuando intencionalmente Marco Ramiro Lobos empezó a hacer que se publicaran todas las actas en que Narrala le ganaba a Juan Orlando Hernández. Y se produjo entonces una elevación de pico a favor de Salvador Narrala. Pero, aunque aquí, un momento, Fernando, porque aquí estamos en otro escenario ahora. Resulta que eso fue cuando el apagón del TREP. Hoy ya está claro, el TREP dejó de ser un ente de transmisión y vamos de cero. Del TREP. Fue que de los votos, los lugares rurales, no había conexión en más de 2.000 centros de votación. Entonces no llegaron los resultados para balancearlo. Yo planteo que fue un apagón basado en un informe que incluso lo dio Estados Unidos. La de 2017 fueron elecciones pero el Partido Nacional vino en el 2017 a la OEA y les dijo, aquí están mis actas electorales. La OEA dijo que había que repetirlas. Y le dijo, y se le dijo a Mel,
y a Salvador Narrala. Traigan las actas de ustedes y comparémoslas. Muy bien, vamos Y a no hacer... pudieron hacerla porque Mel escondió 6,000 actas a Narrala y nunca se las entregó, porque si las entregaba tenía que reconocer que perdió. Por eso prefirieron montarse en el fraude. No queremos que pase eso. Mira, nosotros estamos diciendo ahorita que lo que publicó, que está publicado en las pantallas del CNE es correcto, es la verdad, coincide con nuestras actas. Y queremos que el Partido Liberal diga que coinciden con las de ellos también, pero que no solamente den a conocer 6,000, 7,000 actas, sino que todas las que transmitió el TREP para que Muy bien, tengamos una vamos a idea llegar a correcta. eso. Vamos a hacer la pausa, luego van a tener la palabra el abogado Aguilar y Antonio García. Ya regresamos. Bueno, estamos tabulando información de última hora. Hace unos instantes, mientras se celebraba el triunfo del candidato electo en el municipio de Namasihue, Choluteca, Edwin Lindo, ha sufrido un accidente. Según la información preliminar, el incidente ocurrió cuando Lindo y sus simpatizantes estaban celebrando en una caravana el triunfo obtenido ayer en este municipio del departamento de Choluteca. Todo parece indicar que uno de los vehículos quiso rebasar, golpeó al automotor en donde iba el alcalde y se ha registrado este accidente. Atención, de última hora, hay un nuevo tuit. Hay nuevo mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump. Si proyectamos, por favor, esta información de última hora. Última hora aquí a través de los canales de la corporación. Dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, habrá un infierno que pagar. El pueblo de Honduras votó en cantidades abrumadoras el 30 de noviembre. La Comisión Electoral Nacional, organismo oficial encargado del recuento de votos, detuvo abruptamente el recuento a la medianoche del 30 de noviembre, escribe el presidente Trump. Su recuento mostró una carrera reñida entre Tito Afura y Salvador Narrala, con Afura manteniendo una estrecha ventaja de 500 votos. Su recuento se detuvo cuando solo se contó el 47% de los votos. Es imperativo que la comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben tener los votos contados. La democracia debe prevalecer. Repetimos este informe de última hora. El presidente Trump ha escrito sobre las elecciones de Honduras y la solicitud que se respete la voluntad soberana del pueblo en las urnas. Si lo hacen, este punto en cuanto al cambio de resultados, dice Trump que si se cambian los resultados, habrá un infierno que pagar. Doctor Tony García, sí. ¿Cómo interpretar este mensaje? Usted que ha sido diplomático. La lectura diplomáticamente de eso, que si lo hacen habrá un infierno, por favor. Sí, él dice que si lo hacen, o sea, si se cambian los resultados de manera incorrecta, es lo que quiere decir. Si cambian porque la sumatoria dio como ganador a Salvador y es correcto, no hay problema. Él se entiende que sí hay fraude, en otras palabras. Lo que pasa es que tanto él como muchos hondureños no saben que el TREP solo había conectividad en el 47% de los lugares. El otro 53% vienen en camión, están llegando. Entonces no es que se paró porque lo pararon, sino porque ya no hay más que enviar, porque no hay más TREP. Entonces esa es la razón por la cual se paró. La gente dice, ¿por qué se paró? Simplemente es por eso. Entonces falta de información que le dieron a él. Pero Trump es el hombre más informado del mundo. No, pero por eso se paró. ¿Por qué se paró, Chendo? Porque ya no hay, ya el TREP se terminó. La conectividad no es del 100%. Debería de ser 100%. ¿Has escuchado esa Sí, expresión? porque aquí hay un punto, sí. Trump dice, pongamos otra vez el mensaje. Porque habla de quiero ver el punto del 47%. Dice, su recuento mostró una carrera reñida entre Tito Afura y Salvador Narrala, con Afura manteniendo una estrecha ventaja de 500 votos.
su recuento se detuvo cuando solo se contó el 47% de los votos. Ahí solo hay un detalle, ahí no sabe porque por qué. no era el 47%, era el 50 y cuánto, 55% de las actas. 55% de las actas. Bueno, Se paró porque no hay más Chendo, siguen. ¿has oído la expresión esa de que se defiende como gato panza arriba? Sí. No, pero Juan se paró Carlos porque no hay más Trump. trep. Ya no hay Sí. más trep. Se paró ¿Cómo? por eso. Bueno, siguen llegando los mensajes del norte y llega un mensaje de una persona que toma decisiones que ponen a temblar al globo terráqueo. Ya sabemos cómo es Trump. Bueno, es un llamado de atención, ¿no? A que tienen los ojos puestos en la elección en Honduras, pero Nos más allá, está viendo el hombre más poderoso del mundo, tiene ojos en algo Honduras. inédito, algo que no se había visto, pero más allá de eso, lo que Eso debe de ser es un mensaje a la autoridad electoral, un mensaje de contabilizar las 19,000, más de 19,000 Y rápido. juntas Y todos receptoras de queremos votos, eso. rápido para dar certeza. Es una elección muy cerrada y en función de esa rapidez conocer finalmente quién va a ser el candidato, si es del Partido Nacional o del Partido Liberal, que va a asumir la presidencia. Él se refiere al infierno, a las presiones que pueden llegar a generar, por ejemplo, sanciones económicas, temas arancelarios, eliminar visados de algunos funcionarios que se pueden llegar a prestar en el escenario de un fraude o en el escenario de alguna situación irregular, y cortar también temas de ayuda como temas de financiamiento. Pero es que ya en dos mensajes anteriores ya dijo con quién se sentía a gusto y cómodo para gobernar. Ese es un mensaje directo a los que quieren robarle el Muy bien. triunfo Solo- a Tito Afura. Chendo, yo lo quiero hacer una reflexión. Mira, y mal no me acuerdo, en las últimas 5 o 6 elecciones en Latinoamérica, los resultados estuvieron a las 10, 11 de la noche o 12 de la noche. En Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, casi el 100% en Brasil, de resultados. en cualquier otro país. En todos han habido sistemas de TREPS Al y 100%. electorales que la población el mismo día en la noche ha dado los resultados sin cuestionamiento. Y con millones de votantes, no con sí. 3, con 20 millones. En Honduras invertimos A eso iba a ir. decenas, centenas de millones de lempiras en un TREPS. Más de Para- 300 en millones de un lempiras. sistema de identificación Biométrico. biométrica. Y que ha fallado. Y fallaron. Y Entonces, todas las elecciones pasa lo Y mismo. un tren a la mitad, al Y en las 50% elecciones nada del más. 2021 fue peor todo eso. Y le llamamos elecciones brillantes. Muy Yo bien. creo que el Consejo Nacional Electoral está obligado a acelerar de manera extraordinaria. No, ya con este mensaje- para que en 5 o 10 días tengamos el No, resultado definitivo. creo que 10 días, Fernando, No es pueden, mucho. no pueden. La ley tiene un montón de trabas en cuanto a lo que son los Impugnaciones escrutinios y todo especiales y las etapas en que va a ir el Consejo Nacional Electoral cubriendo eso. Y esas etapas son buenas cuando las inconsistencias son mínimas. Si tenés 20,000 urnas, que vayas a corregir 1,500 urnas. Pero en este caso, solo te transmitieron el 55% de las urnas. Todas las demás tienen que pasar por un proceso de Muy revisión bien. especial. Bueno, gracias por habernos acompañado. Vamos a tener tiempo para debatir estos temas. Gracias a Fernando Anduray, a Juan Carlos Aguilar y a Antonio García. Cerramos con el cara a cara de Invitarnos hoy. más seguido que No, tuviste 3 noticias de última hora. con bueno, nosotros aquí. en nuestro cara a cara de hoy, ¿qué dirá Rixi Moncada en cuestión de minutos? Mario Morazán en el cara a cara. Continuamos aquí en la sede del Partido de Libertad y Refundación. A las 8:30 de la noche fue convocada esta conferencia de prensa por parte de la candidata presidencial Rixi Moncada. Sin embargo, nos encontramos ya a las 9 de la noche, 6 minutos. Todavía no ha salido a dar sus declaraciones. Hay mucha militancia de este instituto político, tanto dentro y fuera de la sede aquí en la colonia Muya. Estamos expectantes, tanto la prensa nacional e internacional, porque serán, reitero, las primeras declaraciones tras los comicios generales de ayer, 30 de noviembre. Pero pendiente, usted tiene que estar pendiente a través de HRN, La Voz de Honduras, para escuchar dichas declaraciones. ¿Cuál es la declaraciones que va en este momento o en unos minutos a brindar la abogada Rixi Moncada? Y así mismo pendiente también en unos minutos de TN5 Estelar. Ya nos encontramos también con mi compañera Gabriela Lobo para llevarle todas las
las incidencias desde la sede del partido Libertad y Refundación. Recordemos que ayer ella, mediante una publicación en X, estaba instando a la militancia a esperar el conteo, el 100% del conteo de las actas a nivel presidencial, a nivel nacional, para emitir algún pronunciamiento o una declaración. Como reitero, ya nos encontramos toda la prensa nacional e internacional pendientes de que inicien la conferencia de prensa o comparecencia. Todavía no nos han manifestado de qué se trata al final, si va a ser una comparecencia o una conferencia de prensa, ya que todos los medios nacionales e internacionales estamos pendientes ya hace más de una hora del inicio de las mismas. Así que a través de HRN, La Voz de Honduras, continúe pendiente de las declaraciones de la abogada Rixi Ramona Moncada. Mientras tanto, con ustedes a estudios principales allá en el Centro de Noticias Televicentro. Compañeros.